Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Soy Luis Formaiano y te doy la bienvenida al programa 679 de Susurros en tus oídos. 16 años en el aire de Radio Sónica, el programa más antiguo de la radio, algo que realmente me enorgullece casi desde el día 1 y desde hace ya más de 4 años dedicado pura y exclusivamente a fomentar y promover las producciones de teatro independiente. En la primera parte del programa de esta noche tengo un invitado que es un amigo ya del programa, un amigo de la vida. Bienvenido, Martín Ortiz. Gracias, Luis, un gusto estar no sé cuántas veces ya. De, Uf, de nuevo, de nuevo acá en el programa con muchísimas, vos. muchísimas. Y bienvenido, Mario Petrosini. Muchas gracias, Luis, también. Bueno, un placer tenerlos porque vamos a estar hablando de esta maravillosa obra, de este encuentro entre Lorca y Margarita Xirgu en La noche se está muriendo. ¿Por qué Lorca y Margarita? Bueno, fue un proceso, siempre decimos que es como, esta obra es una hija de la pandemia. Nosotros cuando el año pasado se abrió un poquito la actividad teatral, decidimos, lo llamé a Mario y a Lore para hacer algo, che, hagamos algo y les traje una propuesta que era muy elemental. Hacer Lorca y de manera, bueno, con pocos ensayos, algo muy... Y me sacaron cagando, básicamente. Me dijeron, mira, eso es un embole, Martín, no hagamos eso, por favor. No, más allá del Podemos hacer algo más embole, interesante con Lorca es Lorca, claro. O sea, 5 ensayos, hacemos Lorca, porque teníamos tanta ganas de volver. Claro. Claro. Y estar después, bueno, de recluidos. eso surgió, yo tenía una dramaturgia que había armado muy fragmentada con distintos textos de Lorca, de entrevistas, de charlas, de conferencias, de poemas, fragmentos de escenas y de obras de teatro, y que la había hecho con alumnos de la universidad, y se la propuse a ellos, les interesó, empezamos un poco a trabajar sobre eso, y nos agarró la segunda ola Claro. y nos tuvimos que guardar. Y ahí cuando nos tuvimos que guardar, no dejamos de trabajar, nos fuimos a trabajar al Zoom, no a ensayar, sino que decidimos, bueno, empezar a encontrarnos por ese medio para charlar, para ver sobre qué seguir trabajando, cómo seguir encarando la cuestión. Empezamos a investigar mucho sobre Federico y confirmamos muchas cosas que sabíamos, averiguamos muchísimas otras que no teníamos ni idea. Algunas fueron parte de la dramaturgia. Encontramos mucho más sobre el vínculo de él específicamente con Margarita Xirgu, que era esa admiración y amistad mutua que tenían. Y en un momento también los actores me dicen, bueno, tenés que escribir algo, tenés que escribir la obra. Y ahí empezamos a desarrollar la obra haciendo eje en la relación entre ellos dos, porque ya la obra tenía que ser una ficción y que en la que podía haber textos de Federico, pero que teníamos a los dos. Teníamos a Mario, que siempre supimos que era siempre dijimos, pues eso es igual a Federico, algo que hay que hacer con eso, y a Lore. Uh-huh. Entonces empezamos ahí a escribir, y yo empecé a escribir y se la pasaba, y la verdad que fue muy rica el proceso de escritura, porque no estuve yo solo en mi casa escribiendo, yo escribía en casa solo, después nos encontrábamos en el Zoom y lo leíamos y hacía devoluciones y fue creciendo, y después fue creciendo más a medida que fuimos ensayando y ajustando el texto. Lo tuvimos como muy definido, siempre algo le estamos sacando, muy definido, no sé, 2 meses antes del estreno. Uh-huh. Y nos interesaba mucho este vínculo tan potente entre ellos y cosas que íbamos descubriendo respecto de ella también. Bueno, la homosexualidad de Federico, que él nunca tuvo problemas en que se sepa, aún en la década del 30, ¿no? En la década del 20, del 30, que va a ser avanzado en eso. Y ella, según las versiones, ella era homosexual también, tuvo un amor con algunas mujeres. También hay una cuestión ahí que hay que ver si esto es... Yo creo que sí, creemos que sí, porque encontramos algunos datos que dan a entender que sí, que esto era así, que esto fue verdad. No era solo un endilgue de la derecha fascista, como que era fácilmente despreciable alguien por ser homosexual. Uh-huh. Y esto nos permitía ahí jugar con ese mundo, esos secretos, entre esas cosas que ellos conocían entre ellos. Y bueno, surgió esta obra que tiene mucho de amistad, de historia de amor entre dos personas, más allá de su sexualidad, de un amor más profundo que va incluso más allá del erotismo, o que también incluye cierto erotismo intelectual, si querés. Uh-huh.
y que nos permite hablar de un montón de cosas que teníamos ganas de hablar. Que no sabíamos, ahora lo dejo a Mario, estoy muy charlatán. Sabíamos que no queríamos una obra de dos tótems de la cultura y del arte sentados charlando sobre las cosas importantes del arte y de la vida. Y eso me parece que lo logramos, y eso nos pone muy contentos. Es que yo creo que lo que se hace más evidente es precisamente la sensibilidad de ambos, ¿no? Ese encuentro, digamos, de la cultura y de los versos y de las poesías y de los trozos de obras, pero más allá de eso, la sensibilidad de ambos. Ese encuentro que es el encuentro de dos amigos que se quieren y de alguna manera se comunican de espíritu a espíritu, ¿no? Y yo creo que eso está muy muy presente y muy presente por el trabajo de Mario y de Lore, que tienen una sensibilidad muy especial, y esa sensibilidad, ese vínculo aparece en escena. Y muchas veces muchas devoluciones estaban ahí, son Federico y Margarita, y eso me parece que a mí me emociona mucho lo que sucede en escena. Muchas veces lloro mientras veo la función. Me emociona mucho lo que pasa a mí, lo que pasa entre ellos. Mario, Federico García Lorca es como un dios, ¿no? Es una figura así inconmensurable. ¿Qué se siente poniéndose en su piel? Bueno, hay algo esto que dice Martín acerca del parecido, me lo vienen diciendo desde mi primera clase de teatro. Es algo como si hubiera estado destinado. Lo que yo sabía internamente era que en algún momento iba a aparecer el material que me permitiera que se instanciara, que se apareciera, que se manifestara Federico. Y un poco el proceso de esto fue llevando a que fuera natural. Nunca estuve pensando, Federico García Lorca, me tengo que poner las pilas, ¿no? Hay algo que empezó a generarse como una ola y fue creciendo como crece el mar. Una cosa de estar haciendo texto de Lorca es que te volvés muy poético. También me doy cuenta. Y después dejar que te atraviese, porque es tan potente que si vos pretendés acceder desde un lugar ajeno, digamos, no alcanzás ninguna cuerda, me parece. Y tuvimos la suerte de que en este proceso nosotros sí tuvimos la suerte de que nos recluimos y tuvimos esos encuentros por Zoom, y yo encontré unos libros que me había dejado mi maestro Gené, uno muy raro que no tiene nadie, que es una investigación que hizo un tal Penón en el año 55 y que entrevistó a gente muy conocida por Lorca y que hacía menos de 20 años que había muerto. Después está la investigación de Ian Gibson, y que tenía unos testimonios de primera mano muy entrañables de diálogos, de situaciones, anécdotas pequeñas, chiquitas, pero que lo pintaban mucho, y empecé a encontrar muchas cosas que me unían a Lorca en su manera de llevar su arte o de llevar la vida. Y entré por ahí, y después me empecé a divertir con las cosas que no. O sea, empecé a completar con las cosas que no, con sus supersticiones, con su manera de vincularse con los demás, con su manera de salir del dolor a través de la alegría, eso que algunos dicen que es el duende de él, con solucionar sus problemas a través del arte, ¿no? Y con su manera, tal vez, de estar en una sociedad en la que por su condición sexual tenía que moverse de alguna forma muy inteligente, ¿no? Y él lo hacía amparado en que era un poeta, justamente. Y el vínculo con Margarita apareció a partir de, creo que alguien dijo en algún momento, porque Lorca estuvo en Buenos Aires, sí, ahí con Lola Membrives, no, pero Margarita Giu empezó el tema, quién era su actriz, y empezamos a investigar, y con Margarita Giu tenía una relación desde España muy fuerte, muy fuerte. Entonces, a partir de ese vínculo tan particular, y que había quedado algo pendiente porque se habían prometido mutuamente que se encontraban en México, ella cumplió, pero él no pudo porque ya se sabe que le cortaron las alas antes de ir. Había algo pendiente entre ellos dos que había que resolver, y creo que la obra termina de alguna forma resolviendo algo o imaginando algo de eso que podía haber pasado. También. Lorena siempre fue tu Margarita, ¿no?
Y él, mi Federico. Sí, sí. Bueno, sí, porque estábamos, pero digo, esta obra surgió porque estábamos trabajando los cuatro, porque si no, no hubiese surgido. Entonces, cuando, por suerte fue Margarita y no Lola. Me parece que Margarita es un personaje mucho más rico, más cercano a nosotros ideológicamente y en su carácter. Eh, Esta obra surgió trabajando los cuatro, Jorgelina y yo dirigiendo, yo escribiendo, ellos actuando, y entonces era inevitable. Pero bueno, con Mario ya esta es la tercera obra que hacemos, con Lore es la segunda, y generamos un vínculo creativo que a nosotros nos da mucho placer trabajar juntos. Eso creo que es fundamental, Sí. porque hay algo del colectivo que se va creando de una manera. Yo creo que yo no hubiera logrado ese Lorca sin Lore y viceversa. Me parece que también sin ellos y viceversa. Me parece que nos nutrimos mutuamente de una manera muy artísticamente muy fluida, muy realmente sin problemas, incluso hay como un ego grupal, no un ego individual acá, y eso está buenísimo. Nos alegramos de que venga una crítica y diga la apuesta de Martín Ortiz, el texto de Martín Ortiz, las luces a Figueroa, la escenografía y el vestuario de Jorgelina. Hay algo que apunta al colectivo y a cómo armamos el espectáculo en su totalidad todos, no uno en particular. Y eso es lindo de estar y genera mucha confianza y creatividad, me parece también. Una de las cosas que me gustó mucho bueno, todas tus dramaturgias me gustan, pero en esta en particular hay un concepto de tiempo que está marcado de una forma donde todo discurre muy naturalmente, con los silencios adecuados, con las esperas adecuadas, con las palabras adecuadas. Eso, digamos, en tu proceso creativo, ¿cómo vos lo tenés en cuenta? ¿Es algo que surge por ahí inconscientemente y luego tomás cuenta de que... No, hay algo, hay un punto de contacto, si bien creo que en ese caso se diferencia de Cisneros en un montón de cosas. Una de las cosas es que me parece que en esta obra, por el vínculo que hay entre los personajes, por la historia que se cuenta, permite una fluidez distinta. Pero sí hay una búsqueda que la une a Cisneros, que es la búsqueda del lenguaje, que esto nos exigía que el lenguaje tuviera cierta neutralidad o tuviera cierto parecido al manejo español de la palabra. Y no argentinizarlo, ¿no? Que sea un poco corremos el riesgo porque somos argentinos, entonces a veces nos sale o en la escritura o en la actuación. En la actuación el tema es que te sale y te sale, te quedó cuando estás haciéndolo. Cuando estás ensayando dices, che, no, ojo, que te metiste un che, no, que puede claro, pasar, ¿no? Los basá, ¿no? Claro. En vez del en futuro lugar de perfecto, iré a tal lugar, voy a ir. Y no digas voy a ir porque los gallegos no dicen voy a ir, dicen iré. Nosotros no usamos esa forma verbal, esa construcción verbal para construir el futuro. Y después entonces había una instancia de la escritura que tenía que ver con cierto toque poético en general, ¿no? Que por ahí es un lugar en el que yo me siento cómodo también escribiendo y me gusta manejar la palabra de esa manera. Y después hay una instancia de la dramaturgia que se termina de cerrar en los cuerpos y en las voces de él, de Mario y de Lore. Y ahí hay cosas que tienen que ver con esto que decís vos, ¿no? Seguramente sin duda hay un ritmo y un fluir de la palabra en la escritura que llevado a escena empieza a tener otros volúmenes, ¿no? Entonces ahí necesitas, bueno, acá más tiempo, ahí uno empieza a manejarlo de una manera más musical, si se quiere, si yo músico, no soy músico, pero si buscar un ritmo y unos tiempos distintos que tienen que ver con la historia. Y entonces ahí ya es una construcción, si bien hay algo desde la dirección que termina definiendo, hay mucho del aporte de los actores, del actor y la actriz, sí, bueno, que es fundamental. Eso es muy lindo de Martín porque no es de esos dramaturgos que es celoso de la imagen que tenían cuando escribieron, ¿no? A veces yo me sorprendo de cómo él está ávido de ver cómo lo hacemos nosotros, ¿no? Porque hay algo que decía Cartoon era que ya no le entregaba más a otros directores porque quería hacerlo como él pensaba, ¿no? Y hay algo que es interesante en eso porque también nosotros sentimos la confianza de decirle, mira, en este momento, esta escena yo creo que le falta un texto para tal cosa, qué sé yo. Nunca le decimos cuál es el texto muchas veces y aparece Martín al siguiente ensayo y dice, mira, acá remodifiqué esto.
porque tiene una facilidad para... Vos le planteás la situación que querés y te la escribe de una manera que si no puede ser de otra manera. Y eso es muy, muy interesante como trabajo también, como equipo de trabajo, porque te genera una confianza en que de alguna manera aquello que vos deseás que ocurra va a ser escuchado y de alguna manera va a ser conducido. A veces dicen, esto por acá no, pero es una idea tuya nada más. Pero en general hay un diálogo creativo muy interesante. O ha pasado cosas que le digo, che, esto saquémoslo. Sí. Esto saquémoslo. Y otras veces que defendimos cosas. Claro, yo dije, esto La saquémoslo. anécdota de Borges, por ejemplo, Yo la defendí. pensaba en eso. La anécdota de Borges. No, saquémosla. Si te la olvidaste un día y funcionó. Un día que te lo habías olvidado. Se lo olvidó, no la dijo una pasada. Queda perfecto, está de más, es al pedo. Yo, bueno, ok, defendela. Y la defendió y quedó. También había un chiste que usamos siempre ensayando cuando hay algún cuestionamiento al texto. Decimos, bueno, aprovechemos que no está el dramaturgo hoy, no vino. Hoy está el director, entonces aprovechemos que no está el dramaturgo y le podemos meter mano al texto. Y ahí le metemos mano. Yo hablaba hace un rato de la escenografía, ¿no? Que me parecía le da ese tono intimista que la obra requiere. Con esos elementos no tenemos mucho, pero lo que tenemos nos habla de este camarín donde ocurre este encuentro mágico, ¿no? Fue, digamos, Jorgelina te dijo, me lo imagino así, lo quiero de esta forma, o... Siempre supimos que, primero que la obra fue escrita, montada, pensada, ensayada, todo en el Crisol, ¿no? Pensando en el Crisol, y que es como una coproducción del Crisol, que soy el Crisol, pero también tengo otros socios que nos facilitó, y estamos haciendo eso con otras obras también, por ejemplo 23344 es una coproducción del Crisol también. Entonces es una obra que está absolutamente pensada para ese espacio. Y sabíamos que esto se desarrollaba en el camarín, siempre supimos eso. Y ahí, bueno, sí, empezaba a ver, yo no me recuerdo tanto, porque Jorgelina, que es más la especialista, le queda memoria. Yo voy borrando algunas cosas del disco rígido, de los temporales, y se fue, sí, sabíamos que era el camarín, y hay cosas que fueron tomando de distinta forma. A veces pensamos si no tenía que tener algunas cosas colgadas, maniquíes, esto fue después sintetizándose en lo que quedó. Pero sí, había más cosas. En un momento decía, tiene que haber maniquíes, por ejemplo, y había un espejo. Fantaseábamos con que yo era un maniquí más y tomaba vida. Pero había algo de eso que no terminaba de generar magia. También es eso, ¿no? Hay un criterio de ir a lo simple, o de llegar a lo simple, en esto que a mí me gusta trabajar así, porque es lo más difícil de conseguir en definitiva. Y terminó apareciendo, ¿no? Bastante cerca del estreno, pero apareció una manera, sobre todo cuando llegamos al final, apareció el principio de mi aparición. Y fue claro para todos que tenía que ser así, ¿no? Creo que lo último que nos apareció fue tu desaparición. Claro. ¿Cómo desapareció? ¿Cómo así? Claro, ¿qué hace? No se queda, va, viene. Bueno, el biombo que hay en ese camarín es fundamental, porque en muchas obras de Lorca el biombo es transformación, ¿no? Estoy pensando justo en esa obra que no le hacen nunca, que es el público, que algún día ojalá se haga. Hay una apuesta ahora, creo, del público, no sé, no la vi. Hay que verla, no sé, es muy difícil, es verdad, pero el biombo ahí juega un papel preponderante. Pasar por el biombo y cambiás. En todo caso, sos más auténtico incluso. Y ese biombo apareció también y se jugó. Ahí se jugó la aparición, la desaparición. Yo lo que recuerdo de la escenografía es que la imagen corporal que tengo es que empezó a aparecer las cosas. No estoy tratando de recordar cómo eran los ensayos. En lugar de un cheslón teníamos 3 sillas iguales que poníamos una al lado de la otra. Y poníamos una mesita pedorra ahí y después pensábamos, bueno, esta mesa tiene que tener un espejo. Mucho tiempo estaba la imagen de que tenía un espejo, o la estructura del espejo, y ella se miraba por el espejo. Y eso después fue todo sintetizándose. Y nosotros tuvimos la fortuna y la suerte de haber trabajado tanto previamente, que un mes y medio antes del estreno ya podíamos estar haciendo pasadas generales del material sin tener toda la escenografía y el vestuario. Entonces eso para nosotros fue maravilloso, porque como llegas al momento del estreno ya con un montón de trabajo encima, y después al final estábamos muy tranquilos, ya está, nos falta un mes y medio para hacer. Después faltaba toda la producción de Chase Sloan, el FOME, de cómo se iba resolviendo lo demás, que fue cargándose, fue definiéndose hacia el final con mucha síntesis, y
y me parece que sí, coincido con vos, me parece que Jorgelín es un trabajo, bueno, siempre, Jorgelín es un trabajo maravilloso, en el vestuario también. El vestuario absolutamente, y también hablábamos de la iluminación. Sí, bueno, Edu también, con Edu también hace muchas horas que trabajamos juntos. Y es maravilloso estar trabajando con él, Eduardo Zafigueroa, estar trabajando con él 2 meses, y que venga a ver ensayos y que él pueda imaginar y desarrollar y pensar y fantasear la luz desde 2 meses antes del estreno y tener 3, 4 ensayos generales para poder poner la luz. Eso hay ventajas que uno tiene por estar trabajando, tener una sala y tener los beneficios de tener la sala y que la sala te dé todas esas posibilidades, que son las mismas que tuvieron los chicos de 23-344, las horas que producimos. Y eso nos permite una tranquilidad de trabajar que da todo esto, que da este resultado también. Que a veces, si no es, bueno, tenés un ensayo, una puesta de luces, un ensayo general y listo, nada más, no tenés esa opción. Y la posibilidad de producir dentro del crisol durante tanto tiempo, con tanta tranquilidad, también da sus frutos y creo que en esto lo da. Absolutamente, porque mantuvo esa sensibilidad que yo, bueno, aprecié cuando leí por primera vez tu dramaturgia, ¿no? No me la imaginaba en ese momento cómo podía llegar a ser, ¿viste? Porque vos lees un texto y de allí a que, bueno, era muy temprano para todo, pero mantuvo ese espíritu original, ¿no? Sí, cambió mucho de la lectura que vos hiciste, de la obra que vos hiciste, cambió mucho. Me parece que lo que se logra bien en la obra y eso aparece mucho en el vínculo de Mario y Lore en escena, no me sale la palabra, no formalizar esa relación, no poner a Margarita y a Federico en el plano de los tótem de la cultura y encontrar ese mundo lorquiano, más del lorquiano, no del mundo lorquiano de la poética lorquiana, sino de lo que fuimos encontrando de la cotidianeidad, ¿no? de lo divertido que era, de lo jodón que era, de lo temeroso que era un montón de cosas, estas cosas, eso que nombró Mario respecto de las cuestiones más personales de la vida cotidiana y cómo sería el vínculo, porque hay un gran margen de ficción, cómo sería el vínculo entre ellos, ¿no? De estos dos amigos que saben decirse cosas para joderse, que saben tocarse, meterse el dedo en la llaga cuando quieren y tienen ese juego que aparece mucho en la obra y que ellos lo llevan adelante maravillosamente. Y la reacción del público, excelente. Siempre, ¿no? Sí, hay algo muy, muy tierno en la devolución. Permanentemente hay algo que a nosotros nos empezó a sorprender cuando empezamos a invitar gente a ver la obra y había una emoción palpitante siempre ahí desde la platea, que nosotros no sabíamos que transmitíamos, porque estábamos muy concentrados. Hay algo que me pasa, bueno, mi trabajo está totalmente vinculado con el trabajo de Lorena, o sea, hay un ida y vuelta entre nosotros que logramos de entrada, diría yo, una complicidad, una manera de trabajar también, ¿no? De trabajar el vínculo nuestro como actores y de los personajes, que lo pusimos al servicio de la obra. Y yo no había trabajado antes con Lorena, salvo en Cisneros, pero nuestros personajes más bien eran más distantes, y encontrarla en esta situación también generó un vínculo en la vida muy fuerte. Claro. Y creo que eso se transmite, porque cuando desde adentro, yo vivo la obra como un organismo vivo, permanentemente en crecimiento, ¿no? Que no está estancado nunca y que no se queda en una sola línea. Hay algo que empieza a progresar y creo que va a seguir progresando. Y pequeños detalles que nos decimos, somos los actores que decimos, che, acá en este momento yo necesitaría una pausa tuya para esto. Sí, yo me di cuenta porque aparte después me sirve para esto, y nos copamos. Que eso muy pocas veces se logra en lo profesional, ¿no? Uno es muy respetuoso del trabajo del otro y cree que lo respetuoso es no pedirle nada, dejar que ocurra, y son falsas complicidades. Acá hay una complicidad de verdad, y creo que también se genera con el público, se trasciende el escenario, me parece. Y por eso recibimos algunos comentarios que tienen. El otro día, hoy creo que fue que posteó alguien que tenía ganas de saltar de la platea a abrazarnos. Y de hecho lo hizo esa persona que lo comenta. Después lo hizo como si yo me sentí un osito Teddy. Me abrazaba como si fuera
su peluche. Y esa sensación es muy, muy linda para un actor. Claro, porque es lo que vos querés lograr. En el fondo queremos que nos quieran. Sí, notan en el fondo. Pero bueno, es un secreto. Hacemos todo para que nos abracen. Sí, hay una reacción del público que en un punto sorprende, ¿no? Porque uno no tiene esto que decía Mario, es verdad. Ya venía alguna gente a ver algunos ensayos. O Keila, que fue Keila Reynoso, que es nuestra asistente, que es nuestra última adquisición. Que fue traída por Federico. Que fue traída por Federico, pues claro. es un duende, es una genia. Ajá. Y Keila vino dos ensayos antes del estreno. Vio un ensayo que fue más o menos. Más o menos, por decir más o menos, y esas cosas que pasan en los procesos. Y el segundo ensayo, que estábamos solos, y ella en la platea nada más, y terminamos, estaba llorando. Entonces hay algo que pasa en el público, que la obra conmueve mucho, moviliza mucho. Todavía no tengo claro qué es todo lo que moviliza, pero la gente sale muy movilizada. Y algo que a mí me encanta, que es que esto que dice Mario, que la gente los identifica, o sea, deja de verlos a ellos. Claro, ¿no? Claro. Ve a Federico y ve a Margarita. Mi vecina vino el otro día, la invité y vino, no suele ir al teatro, y dice, yo no te veía a vos. O sea, y eso es uno de los elogios más lindos que recibe, porque apareció otra cosa. Posté una foto hace poco y me dijo, ¿ves? Ahí no te veo a vos. Y después otra cosa que pasa también es que hay gente conocida que ha venido y me dijo, yo no conocía nada de Lorca y no me quedé afuera de la obra. Pues otro logro buenísimo, de todo el equipo. Hay un imaginario que corre con Lorca. Giroud también tiene su... Y otro dato que a mí me encanta es que han venido muchos chicos, adolescentes, chicos más chicos o más grandes, y algunos me decían, che, no, que con el público joven, no sé, y a los pibes les encanta. O sea, vino mi vieja con unos amigos que no van al teatro, con los hijos que yo ni lo conocí, los pibes no van al teatro nunca, y pibes de 12 años. Y termina la obra y me vienen a pasar como si fuera Messi. y a los chicos les gusta mucho. Mis hijas, Viola es fan de la obra, ya va a venir de nuevo. Y Cami, la más grande, que tiene 20, y me decía, mira, hay algo que me encantó de la obra, que son dos amigos que se aman y se pueden besar, y está bien que se besen porque son amigos. Y se besan más allá de... Se besan porque se quieren, y va más allá de cualquier connotación sexual, erótica. Se quieren besar en la boca, y se besan en la boca, y me encantó. Eso, que después son amigos que se pueden besar. Entonces me parece que hay algo ahí, no sé, capaz que tiene que ver con el espíritu de la época, no sé, con algo que está faltando y que estamos necesitando. Totalmente. Bueno, yo le mando un beso muy grande a Lorena Sekeli, que no puede venir nunca los martes, ya lo sé, pero bueno, está presente a través de ustedes. Muchas gracias, Mario Petrosini, muchas gracias, Martín Ortiz. Luis, un gusto como siempre. La noche se está muriendo, una bomba que no se pueden perder, está todos los sábados a las 22 horas. En el Teatro del Crisol, Malavia 611, y pueden comprar sus entradas anticipadas en Alternativa Teatral. No se la pierdan, ¿sí? Ya volvemos. Gracias. Premios